¿Cómo estás, San Juana? Hola, pues muy contenta de estar aquí en Revolución 3.0. Hace ya 2 años, la última vez que te entrevisté, y en ese momento estábamos en la plena contienda electoral. Estábamos hablando de los candidatos y tú decías, terminaste la entrevista diciendo que eras optimista de que un cambio podría venir a México. Y también dijiste que Enrique Peña Nieto representaba lo peor del priismo, lo más oscuro de ese viejo régimen. Pero parece que en estos días, pues en estas semanas, meses, pues el pasado nos desbordó, nos alcanzó. ¿Hay razones para estar optimista? No, ninguna. Creo que la única razón de optimismo que pudiéramos encontrar ahora es que hay una sociedad civil más activa, una sociedad civil más comprometida, una sociedad civil dispuesta a luchar por sus derechos. Y creo que es desde donde va a venir el cambio. O sea, el cambio no va a venir de arriba, no va a salir de los pinos, ni del gobierno, o sea, ni de ningún partido político. Creo que va a venir de la sociedad, de la ciudadanía, de construir cada día ciudadanía cada uno de nosotros. Las reformas estructurales es un tema que se han estado ejecutando. En realidad los compromisos de Enrique Peña Nieto se están cumpliendo, los compromisos que tuvo y que hizo con las transnacionales, con los empresarios, y parece ser que el despojo, el saqueo se ha consumado ya. ¿Cómo le vamos a hacer para recuperar lo que se va a perder y lo que está perdido? Pues va a ser muy complicado. O sea, hemos permitido, pues ha sido un asalto, un atraco a mano armada, ¿no? Armada porque precisamente está bien cobijado por esas transnacionales poderosísimas que se quieren repartir el pastel energético y que ya lo están haciendo desde hace años, pero pues ahora con todas las de la ley. Creo que es una tragedia para México. O sea, de esto no nos vamos a recuperar fácilmente. No va a ser posible la recuperación del estamento energético como lo teníamos antes, a pesar de que estemos exigiendo una consulta popular, de que exijamos que se nos pregunte lo que queremos hacer y que en el 2015 pueda existir una posibilidad de revocación. Creo que a pesar de eso ya se tocó la gran riqueza de México, que es lo único que tenemos en este momento, porque todo nos lo han robado los políticos corruptos que llegan al poder, y en realidad después de haber tocado esta riqueza, pues estas manos avariciosas que van a llenar sus bolsillos, particularmente los políticos de los principales partidos políticos que han apoyado la reforma energética, pues ellos van a ser los primeros beneficiados. Ya se ha demostrado cómo hay vínculos directos entre ciertos políticos de todos los partidos, PRI, PAN, PRD, con intereses energéticos, ¿no? Entonces, una gran simulación por una parte de la izquierda también ante todo eso, ¿no? Decían que defienden, pero a la par no defienden, negocian también. Yo creo que el PRD se ha convertido en uno de los partidos más ominosos de este país. Y mira que es mucho decir, porque el PRI, bueno, pero el PRI pues ya sabemos, ¿no? Lo difícil ahora va a ser sacarlo de los pinos. Pero el PRD es una verdadera vergüenza. O sea, es la descomposición de la izquierda con intereses muy particulares, beneficios obtenidos en base a los acuerdos, en base a eso que llamaron el Pacto por México, que es la gran traición del PRD que nosotros no podemos olvidar. ¿Tú sí crees que es una traición del PRD hacia el movimiento democrático, hacia el movimiento progresista? ¿Sí lo ves como una traición? Una traición primero a sí mismos, luego al partido y por consiguiente a los ciudadanos, a sus electores, a sus votantes. ¿Cómo van a confiar otra vez en una fuerza política de esa naturaleza? ¿Hay manera de salvar al PRD o ya es tema cerrado el PRD y que se siga? Creo que es insalvable mientras esté en poder de los chuchos. O sea, creo que los chuchos representan la ignominia de la izquierda mexicana y todo lo que les rodea, ¿no? Hablamos de Jesús Ortega y de Jesús Zambrano. Y por supuesto, o sea, son personajes tan oscuros y tan siniestros que se les puede demostrar cómo han traicionado sus propios principios, que pues, o sea, mientras esté en poder de esa élite mafiosa, lo podríamos decir, pues, hay muy poco que hacer. Hay una parte que me interesa mucho conocer de ti, porque tú estuviste narrando, oliste, viste, sentiste, sufriste esa guerra de Calderón,
y pareciera ahora que por arte de magia, por la transición democrática del PAN al PRI, ya los desaparecidos, ya no hay desaparecidos en México. Es decir, ahora la versión oficial es que se les habla por teléfono a las personas que supuestamente estaban desaparecidas, y entonces contestan y dicen, no, yo nunca estuve desaparecido, estoy feliz, trabajando, porque este es un país de progreso, cuelgan y borran de la lista. Entonces así desapareció de un momento a otro más del 50% de la lista de desaparecidos. Claro. Es una línea muy cínica de este gobierno. Bueno, cínica del PRI y del gobierno siempre, o sea, recuerda que en este país hasta los muertos votan. Acuérdate que los fraudes electorales que hemos padecido, yo no he vivido unas elecciones limpias en mi país, desde que voto. Entonces espero que mis hijos las tengan o mis nietos, pero bueno, para eso estamos luchando. El caso es que las estrategias del Estado para esconder a las víctimas debajo de la alfombra, que es la nueva estrategia de Enrique Peña Nieto, son muy diversas y de muy distinta índole. Pero particularmente es esto, ¿no? Vamos a disminuir el número, el ejecutómetro, el número de desaparecidos, el número de secuestrados, para dar aparente buenos resultados a nivel internacional y conseguir beneficios financieros de inversiones, ¿no? Parece ser que esa es la técnica. Pero en el caso de las víctimas de esta guerra, que sigue habiendo todos los días, es decir, todos los días ya ejecutados a lo largo y ancho del país, con el sexenio de Peña Nieto, apenas un año, ya eran 20,000 muertos más. Entonces, de hecho, en el sexenio de Peña Nieto se secuestra y se desaparece más que en el sexenio de Felipe Calderón. Ahí están las cifras para demostrarlo. Entonces, bueno, decirle al gobierno que ahora hay unas organizaciones no gubernamentales muy comprometidas, hay un trabajo de miles de madres de desaparecidos que están haciendo una labor extraordinaria para visibilizar su tragedia y que no están dispuestos a ser cómplices escondiendo a las víctimas, a meterlas debajo de la alfombra. Es imposible, son demasiados, ya no se puede. Entonces, a pesar de que el PRI y el gobierno de Enrique Peña Nieto han tenido el éxito de controlar la difusión mediática del impacto negativo de esta guerra contra el narcotráfico, que sigue siendo igual o peor con Felipe Calderón, pues a base de dinero y de contratos de publicidad. A pesar de eso, tenemos que decir que la guerra continúa y sigue provocando una estela de dolor y sufrimiento ahí donde está más enraizada, digámoslo, en esos 3.200 kilómetros que separan México de Estados Unidos, y en estados tan concretos como en el sur o en el centro. O sea, creo que la guerra ya no es como cuando empezó con Calderón, que era solamente la franja fronteriza, donde estábamos padeciendo los estragos más terribles. Ahora está en el Estado de México, está aquí mismo en el Distrito Federal, lo vemos, ¿no? Está en Morelos, está en todas partes. Entonces es un fenómeno que se va visibilizando más, pero que también hay que reconocer algo. Creo que los arreglos del gobierno con los distintos cárteles de la droga han dado una reconfiguración geográfica del crimen organizado y de los distintos cárteles. A pesar del arresto de este señor, el Chapo Guzmán, pues tenemos a Osiel Cárdenas dominando en este momento el territorio del cártel del Golfo. Osiel Cárdenas es el que está en este momento dando las órdenes. A eso se debe la matazón de Tamaulipas. ¿Cómo lo está haciendo? Si se supone que está preso en Estados Unidos. ¿Cómo lo está haciendo? ¿Ha salido libre? ¿Lo han convertido en testigo protegido? Él no ha escapado. Él no ha escapado oficialmente. ¿Cuándo le hemos importado a los estadounidenses en ese sentido? La guerra del narcotráfico en México es tan injusta porque esa droga que está manchada de sangre, cuando cruza la frontera se limpia y recorre el país con mayor número de consumidores sin ningún problema, a base de pactos de corrupción y a base de la sangre que se corre en México. Hablas del Chapo. Hablábamos hace 2 años y el Chapo estaba libre. La figura del Chapo sigue siendo tan poderosa, tanto para decir como un triunfo, como lo está manejando el gobierno de Peña Nieto, decir capturamos al que se le escapó a Fox y lo protegió Calderón. En realidad el Chapo tenía todavía el poder
Porque No. a mí me viene a la mente de repente cómo lo capturaron, ¿no? En un departamento, sin vigilancia, sin que hayan disparado nadie. ¿Tú cómo viste eso? Desayunando con su amante, su esposa, no sé. No, yo creo que son estos movimientos estratégicos de pactos con el crimen organizado que hace el gobierno. El Chapo fue el capo del sexenio de Calderón. Era el gran protegido del panismo desde que Fox lo dejó irse, ¿no? Lo liberó con esta simulada fuga. Entonces, después de eso, ¿qué viene? Un arreglo para tener una luminaria de arresto a un capo importante como el Chapo y detenerlo. Yo creo que fue un arreglo, absolutamente. O sea, y eso, lo que tú estás diciendo, esta escenografía de la detención te lo da a entender. Digo, no somos tontos, aunque Carlos Loret de Mola se le permitió hacer lo que hizo, pero independientemente de eso, creo que la ciudadanía se le toma a veces por tonto, cuando en realidad es suficientemente inteligente como para darse cuenta que ahí hay otra cosa. ¿Qué otra cosa existe? Pues un pacto atrás para poderlo detener. Ahora, ¿qué tan importante es la detención del Chapo? Es importante en términos mediáticos, en términos de propaganda, en términos, pues, por supuesto, de aparenta simulación de estar combatiendo a los cárteles. Pero en términos territoriales, en términos de actividad delictiva y de tráfico de drogas, no significa nada. El Chapo ya tenía listo su relevo. Ya hay un equipo de gente que lo ha relevado. Y está el Mayo Zambada, que en realidad el Mayo Zambada es el hombre fuerte del cártel de Sinaloa. ¿Por qué? Porque es el hombre menos mediático, es el hombre que tiene un perfil bajo, pero es sin embargo el cerebro. Y siempre lo fue también. Siempre lo fue. Entonces la detención del Chapo, bueno, perdónennos, pero, o sea, no nos la creemos, ¿no? Además, las estructuras, por lo que dicen, están intactas, siguen operando de la misma forma. No intactas e incluso han crecido. Porque el pacto es, tú me detienes, pero me permite seguir traficando con droga y extender mis dominios. En este momento el Chapo está vinculado al cártel del Golfo en Tamaulipas. ¿O por qué crees tú que de repente un día aparecen 16 cadáveres en Tampico? Y al siguiente día hay 12 cadáveres repartidos por las distintas ciudades. Que está ahí, aliado ahora con Ociel Cárdenas. El tema de la violencia ahora en lo que ha pasado también en este sexenio es muy fuerte porque el Estado, que es el responsable de darle seguridad al ciudadano, no cumple con esa responsabilidad y entonces el ciudadano se empieza a armar. Claro. Y entonces nacen las autodefensas, que es algo que no habíamos visto de la forma en la que lo estamos viendo tan mediático ahora, de las autodefensas en Michoacán, aunque ahora está en ese proceso de desaparición. Pero ahí están. Entrevistaste para Revolución 3.0 también a Mireles. Cuando el Estado no cumple con su función de ofrecer seguridad a la ciudadanía, pues la gente se tiene que defender. La participación de policías rurales o policías ciudadanas es antigua en México por el vínculo indígena, que es legítimo. Ellos en usos y costumbres han tenido de manera muy antigua estas policías. Sus comunitarias y funcionan estupendamente y es una autogestión que ya la quisiéramos nosotros, ¿no? Bravo por eso. Luego, está lo otro, ¿no? Que hemos visto este fenómeno de las autodefensas. No todas las autodefensas son buenas. O sea, creo que hay unas autodefensas que están armadas por el propio gobierno federal o el gobierno local. Como parte de una estrategia de extranjero, de asesores. De asesores, o más bien como es una estrategia para controlar el conflicto en ese momento. Sin embargo, creo yo que en este sentido sí surgió incipientemente este movimiento de autodefensas más legítimo, que es el movimiento encabezado por el doctor Mireles e Hipólito Mora. Un movimiento que ahora está como en transición, no sabemos qué es lo que va a pasar porque el gobierno hizo su trabajo. En 6 meses el señor Castillo dijo que lo iba a solucionar, salió mal listo que Fox, que dijo que en 15 minutos lo de Chiapas, pero bueno, vistió a todos de azul, repartió armas y ahí está, creó una especie de contraguerrilla, ¿no? Uniformada. Pero la verdad es que no sabemos cómo va a funcionar aquello. Yo he estado en Michoacán y se huele la pólvora. En cada hogar hay una arma, por lo menos. Entonces hay una militarización de Michoacán. Y sin embargo no se desarmó al cártel importante ahí, que es la familia
michoacana con la tuta, ni siquiera se les toca, todo el mundo sabe dónde está la tuta, menos el Procurador General de la República, o sea, hasta lo entrevistan, ¿no? Entonces es todo tan cínico. Anda en las calles del centro y se anda paseando. Y aparte es esta simulación, ¿no? Del Estado siempre, simulando que hace pero no hace, y simulando que no tiene vínculos pero los tiene. ¿Cómo es posible que jamás se le permitiera a las autodefensas ingresar, por ejemplo, a Uruapan, ¿no? Para limpiarlo, limpiarlo, como ellos decían, deteniendo a los miembros de los templarios, ¿no? Que están ahora, y pues no se hace. Los templarios tienen su feudo, como los golfos lo tienen, como los chapos también lo tienen, y los zetas. Entonces son feudos que el gobierno parece que está respetando. Entonces eso nos habla de pactos ocultos. Mireles se ha convertido en una persona muy polémica, ¿no? En los últimos, yo creo que desde Andrés Manuel López Obrador no había habido alguien que de alguna forma tuviera tanta polémica y dividiera tanto a la sociedad de si está bien o está mal lo que hace. Me llama mucho la atención un video en donde dice Mireles, dice, le pido al señor Enrique Peña Nieto que ya no me mande a asesinar. Así. Esto quiere decir entonces que tenemos que se estaba en ese proceso de eliminación, ¿no? que estaba en contra de él, pero también hay una contradicción que yo siento y mucha gente dice, bueno, estás viendo que el gobierno te está atacando, pero tu discurso dice siempre no es contra el gobierno. Porque ellos nacieron con eso, o sea, ellos no nacieron retando al Estado. No es una insurgencia. No es una insurgencia, no es una guerrilla como lo que hemos visto en Centroamérica o concretamente en Chiapas, ¿no? No es retar al Estado, es el Estado exigirle que los proteja, es unirse al Estado. Pero cuando descubren que el Estado tiene vínculos con el crimen organizado, con los templarios concretamente, ahí tenemos el caso de Reina, tenemos el caso de muchos funcionarios locales en Michoacán que han sido ya descubiertos por sus vínculos directos con la tuta. Entonces ellos se dan cuenta que no pueden esperar mucho del Estado y que el Estado se les revierte y que ahora es el Estado el que los puede perseguir y matar. Entonces por eso es el temor del doctor Mireles. Yo estuve con él unos días y claro, él no puede estar mucho tiempo en un sitio, tiene que moverse, no puede llegar a un restaurante y comer tranquilamente, tiene que ir moviendo sus hábitos, sus conductas cotidianas para, como una medida de seguridad, para evadir esta persecución que siente él que tiene encima por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto. Una de las grandes revelaciones en la entrevista que te da a ti es que él dice que personas cercanas le contaron que el propio virrey Alfredo Castillo recibió una cantidad millonaria para su campaña en el Estado de México, y dice, y cuando yo dije de Jesús Reina nadie me creyó y ahí estuvo. Y ahí estuvo. ¿No? Pero claro. el caso de Castillo en Michoacán rompe, es inconstitucional. Es bueno, decir, rompe luego, la federación, el que haya una persona que sea directamente de Peña Nieto y que esté con funciones que no son constitucionales. Bueno, yo creo que son estrategias para apagar fuegos del gobierno. Eso es lo que están haciendo. Al enviar a Castillo una persona bastante limitada en sus capacidades, que ya no lo ha demostrado con el caso Colet, por ejemplo. Y en el Estado de México, digo, es uno de los estados con mayor número de feminicidios, ha hecho un trabajo vergonzoso, y que lo mande a Michoacán intentando que sea él como el Salvador, y lo mande con esa figura de virrey, creo que rompe los propios estamentos constitucionales de nuestro país. Pero independientemente de eso, parece que ya quisieran convertirlo en una especie de método alterno de control de daños, como en Tamaulipas. Creo que lo han intentado hacer, pero ahí el cártel del Golfo no se ha dejado, yo creo, porque no ha habido la entrada de un virrey como al estilo de Castillo en Michoacán. Y ya es una violencia desbordante. Te digo, o sea, en cada hogar hay por lo menos un arma. Entonces es un pueblo armado. Y tú no puedes pretender solucionar un conflicto sin detener a los malos, ¿no? Que también hay ahí una línea difusa, no está tan claro quiénes son solamente los malos, si son los templarios o son también los funcionarios que los apoyan, o son esta serie de gente que ha permitido que su poder crezca de manera inconmensurable. ¿Estuviste en el encuentro también de las autodefensas? Sí. ¿Tú? ¿Qué es ser autodefensa? ¿No? Decían, yo soy autodefensa. Sí. ¿Qué es ser autodefensa en este tiempo? Pues yo creo que todos somos autodefensas, ¿no? Con este gobierno que nos tocó no nos queda otra alternativa. No, yo creo que, por ejemplo, mi trabajo siempre ha sido de autodefensa.
O sea, yo tomé un curso de Kung Fu cuando tenía 16 años y me di cuenta que no podía caminar por la calle libremente sin recibir un acoso y sin tener el peligro de que te violaran en la calle, ¿no? O que te robaran o te asesinaran por ser mujer solamente. Entonces, bueno, el tema de la mujer es tan importante colocarlo en la agenda del Estado, está colocado de una manera tan simuladora, igual que otros temas. Entonces es uno de los grandes grupos vulnerables que está sufriendo los estragos de la guerra. El cuerpo de la mujer se ha convertido en un botín de guerra. En un botín de esta guerra, el número de feminicidios aumenta en 680%, por ejemplo, solamente en Monterrey. O sea, ya no son las muertas de Juárez, son las muertas del Estado de México, las muertas de Veracruz, las muertas de Monterrey, las muertas de Tamaulipas, ¿no? Y pues hay que decirlo, al gobierno no le interesa. O sea, las leyes estas que se han creado para la disminución de la violencia contra la mujer son una mentira, no funcionan en la realidad. Y la trata es el gran negocio de los cárteles de la droga y de funcionarios políticos, de hombres de poder que están vinculados con el tráfico sexual de mujeres y niñas. Has escrito también de eso. Bastante. Estás bien documentada de esa parte. ¿De qué no estás documentada? Ay, no. Oye, vamos a julio de 2012. Ajá. Bill Jordan dijo, exdirector de la DEA en Texas, dijo cuando se captura el Chapo: me sorprende que lo haya capturado Peña Nieto y el PRI, porque él metió mucho dinero a su campaña. Algo tuvo que pasar entre el PRI y el Chapo por lo que está ahora capturado. Y de repente ves la vía de cómo se compró esta elección a través de las tarjetas Soriana, a través de Monex. Entonces dices, bueno, tienes el origen no por un izquierdista, no por un luchador social, lo dijo un exdirector de la DEA. Y entonces, y luego ves el origen del dinero y la vía para bajar esos recursos a través de estos monederos y de estas tarjetas. Entonces, pues ya ahí cuadró. Así ¿no? es. Peña Nieto compra la elección presidencial con dinero ilícito. Así es. ¿Cuál es tu lectura de ese julio de 2012? Bueno, yo creo que son las consecuencias. Peña Nieto no puede evadir su responsabilidad en el fraude electoral. O sea, pienso que su enfermedad actual es psicosomática también, en parte por esa parte oscura que él tiene, ¿no? Hablo a nivel personal y a nivel político. O sea, él sabe que es ilegítimo, él sabe que está en un puesto que le queda grande y pues evidentemente se enferma, ¿no? La enfermedad en este momento es un tema que nadie toca. O sea, en este país la figura presidencial sigue siendo intocable. No se le puede criticar y menos hablar de una enfermedad del presidente. Imagínate, el presidente nunca se enferma, el presidente nunca se divorcia, al presidente nunca se le somete a ningún proceso judicial por más delitos que pueda cometer. El presidente es intocable. Entonces, esto es el tabú que tenemos que romper. Este es el cerco que tenemos que abrir para que entre libertad de expresión, libertad de prensa y para hablar de manera abierta de lo que sucede. Es nuestro derecho como mexicanos saber de qué está enfermo el presidente. Es su obligación decirnos qué enfermedad padece y qué tratamiento está recibiendo y si tiene las condiciones para seguir ostentando este cargo, para desarrollarlo cabalmente. Es su obligación informarnos si padece cáncer de tiroides, cáncer de próstata, si tiene alguna otra enfermedad o enfermedades, de qué manera está siendo medicado, si eso le permite desarrollar su actividad cotidiana. Es muy importante, es un asunto de Estado. Y en este país no se habla de eso. Y cuando se habla... Y cuando se habla nos llueve. Pasó con Carmen Aristegui, que ni siquiera hizo más bien un cuestionamiento, una pregunta. Es una pregunta, y aquí la pregunta es, ¿está enfermo Enrique Peña Nieto? ¿Tenemos derecho a saberlo? Claro que sí. Entonces que se nos informe. Están obligados a hacerlo. Volviendo a la campaña, Televisa fue un factor bien determinante en esta elección y todo el mundo dice fuera Televisa, fuera Televisa. Ahora hasta los más despistados ya piensan que no hay que creerle todo a Televisa, ¿no? Eso es un punto bueno. Yo creo que Televisa es un monstruo en este momento porque es un monopolio. O sea, en el momento que deje de ser monopolio se diversifica su poder, que eso es importante. Y luego, bueno, el vínculo con el poder, ¿cómo lo evitas, no? O sea, creo que es uno de los grandes problemas de la humanidad en este momento. El poder mediático no solamente es el cuarto poder, sino se constituye en el primero. En este caso, Televisa decidió en parte quién iba a ser el presidente, no los mexicanos. No el voto. No el voto, no, el voto libre. Y
respetado de los mexicanos. Yo creo que ahí la cuestión mediática es muy difícil solucionar un emporio y un poder tan desbordado como el de Televisa, capaz de evadir 3.000 millones de pesos de impuestos que se le condonaron así nada más por las buenas. Eso te da cuenta de su poder, te da cuenta de sus intenciones, ¿no? Televisa no es priista, ni panista, ni perredista. Televisa es del poder, no tiene amigos, tiene intereses. Entonces lo que tenemos que hacer los ciudadanos es eso, exigirle la democratización mediática, la apertura, la libertad en sus programas, en sus noticieros, y el fin de la censura, de la autocensura. Entonces, conseguirlo, difícil, pero ya ves, por lo menos una vez a la semana hay una manifestación afuera de sus instalaciones. Tú dices que ahora la gente está más concientizada, pero yo veo que se ha debilitado ese poder de concentración de la gente. Sí, yo creo que es cíclico, ¿no? Va y viene, a veces hay, como que hay momentos en donde hay más conciencia o más participación ciudadana. Ni siquiera la muerte de 49 niños mueve a la ciudadanía a decir hay que pedir justicia. Es triste ver. Tristísimo, porque estamos sentados en nuestro sillón de confort, viendo el plasma, disfrutando el mundial, ¿no? O sea, cuando en realidad hay que moverse de ese sillón para lograr cambios. O sea, nosotros hemos permitido lo que tenemos. Dicen que cada país se merece el gobierno que tiene. ¿Tú crees que nos merecemos? Pues yo creo que no, fíjate. Soy todavía benévola. Pienso que los mexicanos hemos hecho cosas extraordinarias como pueblo y que no nos merecemos esta impune permanencia del Partido Revolucionario Institucional en Los Pinos, ¿no? O sea, creo que todavía hay una esperanza. Todavía. Soy optimista en eso. No eres una mujer neutra, sé que eres una mujer periodísticamente bien definida. Siempre estás con las causas nobles, con las causas de los que no tienen voz, de los que sufren, de los perseguidos. ¿Por qué esa línea de periodismo, San Juana, cuando pudo haber sido tan fácil leer boletines, escribir boletines? ¿Hay algo en tu adolescencia, en tu niñez, que te marca ser una periodista valiente, que tomara la voz de la parte que siempre pierde? Pues yo creo que sí. Sí, fue, o sea, ese contacto con la gente desde muy niña, ¿no? Bueno, primero mis lecturas, ¿no? Que son las que te forman. Yo en el colegio me dijeron, hay un index prohibitorium, que tú no debes de leer esos libros porque deforman la mente. Era el index prohibitorium del Vaticano, en donde no hay un mal libro, todos son buenísimos. Y pues yo me eché los dos índex, ¿no? El permitido y el prohibido, y ahí te vas formando tu pensamiento, y aparte pues por cuestiones familiares y amigos. Pero el caso es que desde muy joven, es decir, desde que estaba en la facultad y empecé a hacer periodismo, no esperé a graduarme para hacerlo, yo rompí bueno, si uno va rompiendo esquemas, ¿verdad? Con un esquema que había en el periódico, en ese momento el Diario de Monterrey, en donde las mujeres solamente cubrían espectáculos y cultura. Entonces yo llegué y me rebelé y yo dije, oiga, yo no voy a cubrir. La primera conferencia fue Pili Mile, imagínate, ya después dije, yo, la primera y la última, o sea, no quiero cubrir esto. Dice, bueno, pues entonces cultura, y digo, pues no, cultura no, mándeme la nota roja. Que en aquel entonces la nota roja era como la construcción de buenos reporteros, ¿no? Y había un director de nota roja que dijo, bueno, esta no va a durar ni un día, déjenla, échenmela, ¿no? Y pues ahí duré un rato, y entonces llegó un momento en que dije, yo quiero cubrir política, y la política era de los hombres nada más. Entonces, de tanto ir todos los días con el jefe de información de política, hasta que un día me dijo, ¿sabe qué? Ya tengo fuente para usted. ¿Cuál? Dice, la ciudad de Zulia. Dice, ¿qué clase de fuente es esa? Pues hágala con la ciudad lo que quiera. Y bueno, pues así empecé a patear la ciudad, y así me encontré con los movimientos sociales, de los despedidos de Fundidora, de los desaparecidos de doña Rosario Barra de Piedra, que desde entonces me comprometí con esa causa, pues de los empleados que interponían demandas contra empresarios abusadores, hambreadores, en la Junta de Conciliación y Arbitraje, que era una fuente que nadie atendía, porque estábamos en una ciudad empresarial, ¿no? Y bueno, a partir de ahí es mi contacto con los movimientos sociales, y siempre he creído en un periodismo que genera cambio. O sea, no creo en ese periodismo que solamente se concreta a narrar lo que ve y a ser testigo de la tragedia.
pienso que el periodismo tiene que ser un agente de cambio. Creo en el periodismo de Richard Kapuczynski, ese periodismo que busca modificar a través del contacto directo con las víctimas, tomando partido, porque, o sea, ¿tú qué puedes hacer cuando tienes a una niña víctima de trata? Te pones del lado de la niña o de su tratante violador. O sea, creo que ahí no hay para dónde hacerse, ¿no? Entonces, periodísticamente uno puede contar lo que está pasando sin descuidar tu compromiso social con los más débiles, con esos que no tienen voz, a los que tú les puedes dar voz. Y para mí, desde el principio, fue muy importante hacer eso. Luego, ya con el paso del tiempo, pues te van dando la oportunidad de que conozcas cada vez más, de salir al extranjero, de ser corresponsal, de involucrarte en muchos niveles de conflictos. Y pues evidentemente, cuando vuelves a tu país, lo que más duele es esa, ¿no? El dolor de los demás, que es también el dolor tuyo. Por eso dice, y lo repito, no son los desaparecidos, no son 300,000 desaparecidos, son 300,000 nuestros desaparecidos, son nuestros, porque son de todos. Cada desaparecido deja una herida abierta que afecta a 20 personas en una familia. Entonces cada desaparecido es también nuestro desaparecido. Y para narrar el dolor de los demás hay que acogerlo, hay que hacerlo tuyo. Es la única manera, hay que abrazarlos. Y yo creo que se puede hacer mucho así. Soy una ilusa tal vez. Hace 13 años regresaste a México, estabas en el extranjero. 7. 7 años. Ajá. Y regresas a México con una esperanza en 2006. Sí. Y luego 2012 y sigues acá, no te has ido. Aquí estoy, ya no me voy a ir. Ya no te vas a ir, ya te quedas acá. Pero mi pregunta, vamos a 2018, porque pues todo señala hacia eso, ¿no? Los tiempos ahora están muy adelantados. Pero, ¿qué va a pasar? La izquierda ahora está muy dividida. Tú dices que son izquierdas, ¿no? Son muchas izquierdas. Son muchas izquierdas. ¿Hay esperanza en que esas izquierdas se unan? ¿No va a ir por ahí? ¿Hacia dónde nos vamos a ir para hacer el cambio? No, ¿Crees que sí se necesita que haya un presidente democrático, progresista para cambiar? ¿O ya ni siquiera vamos a aspirar a que tengamos eso? Ya ni lo intentamos. Yo creo que sí. Yo creo que la esperanza muere al último. Y yo veo con mucho entusiasmo y optimismo esta movilización social. O sea, yo creo que México tarde o temprano va a tener un presidente socialdemócrata, de la mejor socialdemocracia que existe en el mundo, comparado pues, con la de España o la de Italia, la de Inglaterra, ¿no? O incluso países latinoamericanos como la de Uruguay o la de Argentina. Yo pienso que podemos todavía aspirar a eso. No quiero morirme pensando en que nunca voy a tener un presidente democrático en donde existan unas elecciones absolutamente limpias, donde no haya esa duda, donde tengamos la certeza de que nuestro voto fue respetado, y llevar al poder pues, a un hombre que esté dispuesto a sacar adelante este país. Este país está en agonía. Peña Nieto lo deja en ruinas. Ha hecho una batería de reformas cuyo error principal ha sido no consensarlo con sus ciudadanos. Ninguna beneficia a los ciudadanos, ninguna de sus reformas nefastas. Entonces sí, creo que el cambio viene, pero no creo que venga por parte de los partidos políticos. Creo que viene por parte de la ciudadanía, como te dije al principio. Somos nosotros los que vamos a generar el cambio. Y se necesita un líder que tenga un pacto con la ciudadanía. Por supuesto, bien identificado. No sé si ya existe o si pronto vamos a saber quién es. ¿Tú crees que Andrés Manuel va a competir en 2018 otra vez? Sí, yo creo que sí. Él ya lo ha dicho además. Entonces, creo que viene con este movimiento de Morena, veremos cuál es el desarrollo, con muchos problemas también en el arranque y en el desarrollo mismo de las propias izquierdas, que son las que lo están bombardeando ahora. Yo creo que es interesante observarlo, ¿no? Somos observadores de lo que puede suceder. Sin embargo, yo pienso que el verdadero cambio, como te digo, o sea, yo pienso que viene de los ciudadanos, de nosotros, más allá de los líderes, de los caudillos, ¿no? Para terminar, sacaste un libro de las amantes del poder. Ah, sí. Y ahí en ese libro tú decías algo en la entrevista que también te hizo mi compañera Erika acá en Revolución, y tú dices, si Peña Nieto es un mal padre, si discrimina a su propio hijo, pues ¿qué nos espera a los ciudadanos? Ay, sí, imagínate, partiendo de eso,
Pero además el título es así como hasta para que te censuren, ¿no? Las amantes del poder. Sí, es muy provocador. Y el subtítulo, usos y abusos del poder político en la vida privada, ¿no? Creo que es la intención nuevamente de romper esquemas, de romper esos tabús que existen en cuanto a la vida privada y a la pública de los prohombres de este país, de todos los partidos, que tiene que ver con la violencia contra la mujer, con el maltrato contra la mujer, que no se supera. Este país, mientras no respete a la mujer, no va a ser una verdadera democracia, y no le incluya y no acepte esa equidad que es necesaria en un sistema. Ya está a la venta en todas las librerías. Si has tenido censura, si has tenido... Sí. No, Bueno, no lo exhibe, no está ahí. Está en la sección de esoterismo. Tienes que bajar a la azotea, ¿no? Para encontrarlo. Sí, no lo he encontrado en la sección de esoterismo, en la sección de ¿cómo se llama también lo otro de estimulación? ¿No? ¿Cómo le dicen? Los libros estos que hay un montón. De autoayuda. De autoayuda, sí, eso. No, de repente está muy mal colocado, está escondido. ¿Y por qué lo tienen ahí? No, porque, no, pues ahí. Pues sí, ahí está bien. Ahí está bien. Está escondido, pero sabes que está funcionando bien en redes sociales. Lo que pasa es que yo no creo en esto ahora de la censura sea tan exitosa como hace una década o 2 décadas, ¿no? Ahora tenemos esa isla de libertad que se llama Internet, donde estamos en Revolución 3.0, maravillosa, y las redes sociales, y el boca a boca. Entonces, por más que quieran ocultar, ya es casi imposible. Entonces hay productos que brillan por sí solos, ¿no? Entonces el libro ya está en el puesto 14 de los más vendidos, y tiene un mes apenas en el mercado. Entonces, bueno, esperemos que entre todos podamos romper ese cerco de silencio. ¿Cómo está tu Monterrey querido, tu Nuevo León? Monterrey de mis amores. Monterrey de tus amores, ¿cómo está? Estupendo. Ahora, bueno, estupendo para mí porque ahí tengo a mis seres queridos, a mis amores, aparte repartidos también aquí en el Distrito Federal. Pero Monterrey está mejorando en una cosa, o sea, ya no está esa violencia extrema de barbarie, o sea, nos levantábamos con un colgado, con un descuartizado, con un decapitado, esta nomenclatura que teníamos, ¿no? Encobijado, desmembrado, pozoleado, o sea, unas cosas que nosotros, esa barbarie yo no la he visto en ningún sitio, o sea, la cobertura de eso ha sido tremendo, muy duro. Y ahora, bueno, todos los días hay ejecutados, pero se nota que hay un pacto con los cárteles de la droga que están en Monterrey. Monterrey cuesta $40 millones al día, según expertos de seguridad. Es un puente estratégico de paso de droga. Entonces, como tal, pues es muy peleado por los distintos cárteles. Ahí está el Chapo, ahí está el cártel de Sinaloa, efectivamente los Beltrán Leiva, están los Zetas, están los Golfos, están los Templarios, también dicen, o sea que se lo disputan. Sin embargo, hay zonas muy pacíficas como San Pedro, ¿no? En donde sus alcaldes han hecho pactos directos con los Beltrán Leiva y ahí no hay. Ahí está tranquilo. Está tranquilo. San Juana, es un gusto siempre entrevistarte, es la segunda vez que lo hago y para mí es un honor. Te agradezco que hayas aceptado la invitación de Revolución 3.0 y yo admiro mucho a un periodista que estimo y se llama Ricardo Rocha, y él siempre al término de sus entrevistas dice algo que no te haya preguntado, que tú quisieras decir, que tú quisieras dar a conocer o un mensaje rápido a todo nuestro auditorio que además te admira muchísimo y te quiere muchísimo. Pues yo también por eso he decidido vivir en este país y no me voy a ir. Pues no sé, yo creo que lo más importante es que diversifiquemos nuestra lectura de noticias, ¿no? La forma de informarnos tiene que ir cambiando. Tenemos que acceder cada vez más a estos medios alternativos como Revolución 3.0. Es un privilegio que exista Revolución 3.0. Celebro que esto amplíe el espectro de los espacios de libertad. Y bueno, ustedes también, aprovechenlo. Muchas gracias, San Juan. Gracias a ustedes. Placer.